Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy volvemos a tener el inmenso placer de contar con Daniel Gómez Aragonés, quien ya nos acompañó en un programa previo presentando su anterior libro y que hoy está aquí para contarnos su nuevo libro. Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España. Como algunos de ustedes sabrán, Daniel es sobre todo un gran especialista de la Alta Edad Media española y en particular de ese mundo visigodo. Hizo sus estudios de historia rigurosos, pero afortunadamente tuvo la suerte de saber que había que investigar más allá de la academia y sobre todo que había que divulgar, porque si no todas esas investigaciones históricas no tienen ningún sentido. De modo que es muy fácil poder aprender historia a través de Daniel, no solo por sus libros, sino sobre todo por el inmenso trabajo que está haciendo en Toledo. Seguro que después nos contará. Le vamos a pedir, si se le olvida, que nos cuente cómo contactar con él para hacer esas visitas a Toledo y otras que está haciendo más allá de la ciudad del Tajo, en sitios, por ejemplo, como el Museo Arqueológico, donde yo tuve el placer de ser guiado por Daniel. Dicho esto, Daniel, bienvenido a Pedazos de Historia. Bien hallado, don Alberto. Un placer, honor y privilegio. Y me vas a permitir que entremos a saco. Directamente. ¿Por qué has titulado Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España, y luego me dedicas a mitad del libro a un montón de mujeres de gran valor que ni son godas ni tienen que ver con España? Bueno, pues muy sencillo, todo queda justificado. Y me explico. En primer lugar, el subtítulo bien es cierto que no es 100% mío, al César lo que es del César, y nunca mejor dicho en este caso, porque el editor del mismo es César Cervera, a quien saludamos, un encanto. Y yo sabes que siempre he defendido que el reino visigodo es el germen, la semilla de España. Pero claro, cuando tú hablas del reino visigodo de Toledo, rápidamente te viene a la mente la famosa lista de reyes godos, ¿no? Recaredo, Sisebuto, Suintila, Chintasvinto, Recesvinto, Bamba, etc. Luego podemos recitarla al completo. Pero claro, tradicionalmente, donde hay un rey, impepinablemente suele haber una reina. Eso es así. ¿Y qué pasa? Entre comillas, no hay lista de reinas godas. La reina era evidentemente hablamos de reinas consortes, un mero florero. No, hay que dar en este sentido un contexto a esa figura de la reina, de la figura regia femenina. Porque algo fundamental de lo que estamos hablando es que en esta época la mujer de poder, la mujer aristocrática, la mujer regia, por un lado es la que perpetúa el linaje, algo fundamental dentro de la monarquía, la familia aristocrática, etc. Por otro lado es un símbolo de prestigio y de honor. No se puede mancillar, sino eso exige una venganza según la tradición germánica. Y por otro lado es alguien que legitima en y para el poder. Por lo tanto, es una figura fundamental. Sin ella no hay reino, sin ella no hay continuidad, no hay sangre. Por lo tanto, por eso en parte justifico lo de semilla. Y luego lo que me decías, que no eran godas. Evidentemente, por ejemplo, te refieres a Gala Placidia. Gala Placidia Por ejemplo. es un buen ejemplo. Pero claro, se casa con un godo. Entonces, el concepto de godo, sobre todo ya cuando entramos en el siglo VII, ya no es un concepto étnico. Es un concepto de súbdito. O sea, tú eres súbdito del regnum gotorum y eres súbdito del rex gotorum. O sea, da igual que seas más godo, más hispano-godo o hispano-romano. Lo que importa es que eres súbdito de un rey y de un reino determinado. Entonces, el concepto de godo, en este caso, va mucho más allá de la sangre, sino que refiere a un reino. Y como en el libro hablamos tanto de visigodas como de ostrogodas, lo más lógico es centrarlo en reinas godas. Pero es curioso porque no solamente tenemos el caso de Gala Placidia, también vas a mencionar figuras que, en efecto, como has decir, del mundo ostrogodo e incluso del mundo franco. Sí, también tenemos del mundo franco. En este caso, por ejemplo, tenemos a la esposa de Hermenegildo, que es un personaje súper interesante, que es Ingunda, es un personaje muy llamativo. Es la nieta, además, de Goswinta, reina goda. Pero luego también tenemos reinas que son godas, o princesas que son godas, mejor dicho, que acaban siendo reinas francas, como por ejemplo las dos hijas de Goswinta, Brunekilda y Galsvinta. Claro, estamos hablando de una época, como sucede posteriormente en el resto de la Edad Media, donde hay matrimonios. Hay una serie de matrimonios políticos que se producen entre distintos reinos que se levantan sobre las cenizas del Imperio Romano de Occidente, y evidentemente se intenta hacer matrimonios entre godos y suevos, entre godos y francos, y eso provoca que, lógicamente, si llega una princesa franca al reino visigodo
la podemos considerar reina goda consorte, lo mismo al revés. Si una reina goda, como una princesa goda, Brunekilda, va a los reinos francos, que sea una reina franca. Entonces, tenemos que ir mucho más allá del concepto étnico, ¿de acuerdo? Evidentemente no podemos caer en el presentismo o cuestiones más vinculadas a la historia contemporánea, etcétera, nacionalidades y todo esto, pero sí entender que son estados, que son reinos en los que se está produciendo procesos en muchos casos de unidad. Cuando tú estudias y divulgas el reino visigodo de Toledo, hay un anhelo, hay una búsqueda de unidad entre lo hispano-romano y lo godo. Y ya adelanto, con luces y sombras se acaba consiguiendo. Bien, aquí es muy curioso y entonces creo que ha sido pertinente este arranque para entender el título. Entonces, un título que en muchos casos tiene su aquel de publicidad. Entonces, yo también quiero reconocer que César es un tipo fantástico, sabe hacer muy bien su trabajo, de modo que ese subtítulo parecía que es el mejor punto de enganche. Pero hay algo muy interesante que estás planteando ahora aquí. El papel de la mujer, en definitiva, en esta alta Edad Media, bien, como garante de la posibilidad de tener esos hijos, como garante del linaje, como garante del honor, que creo que al final es el auténtico leitmotiv que domina todo el libro. Pues me alegra que lo hayas visto así, Alberto, porque era uno de los objetivos. Entender también que la mujer, más allá de ser mujer, tiene un halo simbólico que la rodea, que claro, si tú lo quieres entender con tus preceptos del siglo XXI, pues lo que decía antes, acabas cayendo en el presentismo. No podemos entender esta época con los valores, con la política del siglo XXI, o sea, conceptos como el de igualdad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque seguramente ni estas reinas pensasen en igualdad. O sea, si tú a una reina del siglo VI le hablas de igualdad entre hombre y mujer, es lo mismo si le das un smartphone. No lo va a entender, está fuera de su contexto y es algo por lo que ni siquiera ni trabajarían ni lucharían. Entonces, yo siempre he dicho que para entender una historia tienes que intentar meterte, sentir en cómo esas personas del año 500, 600, 700 podrían ver su época o verían su época. Para mí eso es una labor fundamental de historiador, periodista, escritor, divulgador, como queramos llamarlo. Y en este caso es lo que te decía, ese papel simbólico de la mujer es fundamental para entender la idiosincrasia de esta época. Que la mujer, vale, sí, esto es de perogrullo, es tener hijos. Pero ¿qué significa tener esos hijos? Que el linaje no se pierda, que el patrimonio familiar no se pierda, que el componente aristocrático tan importante tampoco se pierda, que si tú perteneces a un clan determinado siga avanzando en el futuro. Por lo tanto, por eso se da también tanto valor y muchas veces es visto como un bien. O sea, la mujer no deja de ser visto en muchos casos y cuando coges la legislación de la época, que es una época donde se produce mucha legislación, los estudiosos del derecho que te sigan lo podrán corroborar, te das cuenta que muchas veces la mujer es un bien y como un bien también hay que protegerlo. Igual que puedes proteger otra serie de bienes, en este caso la mujer es un bien muy preciado. Bueno, en realidad has afirmado algo muy interesante. Parece que es de perogrullo que las mujeres en efecto tienen un valor por el hecho de ser las madres de esos hijos que pueden mantenerse. Pero claro, estamos en 2025 y en 2025 de repente es una característica de la que buena parte de la sociedad considera que puede prescindir. O sea que, en efecto, no podemos caer en el presentismo, pero sí, y creo que podría hacerte una pequeña crítica a un capítulo central cuando hablas de la elección de la mujer en el matrimonio, el convento y demás. Pero claro, es que aunque sea de perogrullo, es fundamental. O sea, Sí, sí. son realidades, digamos, comunales donde todos tienen que contribuir con su parte y la parte fundamental de la mujer es que o tenemos hijos o esto se nos acaba. Pero si te das cuenta, esa visión que estás haciendo, yo creo que no hay que acusarla de presentismo, No, sino que estamos haciendo historia comparativa. eso es. Es decir, una serie de procesos que están inexorablemente unidos al ser humano, al hombre y a la mujer, que es la reproducción, que es el hecho de tener hijos. Lógicamente, no es igual el contexto de la tarde antigüedad, alta edad media, que en el siglo XXI, pero para que esto siga avanzando, es inevitable que tengamos que tener hijos. Y te lo dice alguien que no va a tener hijos ya, porque creo que ya se me ha pasado un poco todo aquello. Pero por eso animo a todo el mundo que tenga hijos y que le pongan nombres de reyes y reinas godos a sus hijos. Tenía que meter esa cuña que siempre lo hago. Pero claro, dejando a un lado la perogrullada, dejando a un lado lo fundamental que es que a lo que yo voy es que no hay que verlo con el mismo sentido el hecho de tener hijos que lo tenemos en el siglo XXI. Evidentemente, más allá de que tú quieras dejar una huella, que tú quieras dejar un legado, que quieras dejar tu patrimonio o tu herencia,
es que si el reino necesita avanzar de alguna manera, si tú estás levantando un proyecto de presente y futuro, en este caso como es el reino visigodo de Toledo, necesitas tener descendencia. Necesitas que haya gente que se haga con las riendas cuando tú te mueras, porque además morirse en esta época era bastante más fácil que morirse hoy en día. Entonces necesitas hombres. ¿Para qué necesitas hombres? Para el ejército, para el gobierno, para la religión. ¿Necesitas mujeres para qué? Para que lógicamente también estén en la corte, para que también lógicamente estén vinculadas a los conventos, para que sigan teniendo más hijos. Y porque es una época donde la unión de hombre y mujer es que no se discute. No se discute. Por ejemplo, algo sobre lo que se legisla mucho es sobre la cuestión del aborto. Algo sobre lo que se legisla mucho es la cuestión del infanticidio. Otra perogrullada. Si en una época determinada, sea la que sea, se legisla mucho sobre algo, es que ese algo preocupa. Igual que hoy en día. Si hoy en día hay muchas noticias, yo qué sé qué decirte, la ocupación, es porque la ocupación preocupa a la sociedad. Más allá que se legisle más o menos, ahí ya no entro. Pero aquí pasa lo mismo. Y todo esto que pasa, que también son cuestiones, no muy ligadas. Es que están inevitablemente, inexorablemente ligadas a la mujer, lo que tiene que ver con el aborto y lo que tiene que ver con el infanticidio. Entonces me parecía muy interesante plasmarlo en el libro para que se entendiese el contexto completo de la mujer, no solo quedarnos, y que no era el objetivo del libro y que creo que lo hemos cumplido, de hacer un mini catálogo de reinas godas, porque me parecía un tanto absurdo, sino entender a la mujer en todo su contexto. O sea, cuando la mujer sale de la corte o cuando la mujer está en palacio, en este caso la reina, hay vida. ¿Cómo se desarrolla esa vida? Bueno, pues en todas esas cuestiones también hemos intentado profundizar en el libro. O sea, aquí me parece importante hacer una observación, yo que me he leído el libro. Esto no es un libro woke. O sea, no se trata de porque ahora tenemos que hablar de mujeres, Daniel se ha puesto a hablar de mujeres. Tal como lo está explicando, trata de hacernos entender esa parte inevitable de toda sociedad humana, que es el 50% femenino, que sí o sí tiene que existir. Y en ese sentido es indudable, tal como estamos hablando ahora, que la función procreadora de estas mujeres es fundamental. Pero claro, tú lo decías al principio, donde hay reyes tiene que haber reinas, pero no todas son conocidas. Y probablemente las que sí son conocidas es porque, más allá de cumplir esa función fundamental de la procreación, algo más añaden. Y por eso saltan a los documentos. Efectivamente, en buena medida podríamos decir que el libro me ha servido para reafirmarme en algo, Alberto. Y es que la historia es una moneda que tiene su lado masculino y su lado femenino. Una vez se puede incidir más en uno, otras veces se puede incidir más en otro. Pero no puedes separarlo. Igual que en una moneda no puedes separar anverso y reverso, en este caso, en lo que es el desarrollo de historia, tampoco puedes. Y como bien decías, o sea, no es un libro woke, no es un libro que se quiera subir al carro, por decirlo así, de muchas de las legítimas publicaciones que se pueden hacer hoy en día, sino que también es un libro que sirve para rendir tributo y homenaje a muchas mujeres que son determinantes en nuestra historia y que son desconocidas. Y que cuando tú te metes en esta época y coges las fuentes históricas, porque siempre en mis trabajos me gusta acercar la fuente histórica a la persona que va a leer el libro, ¿no? Que no piense que la fuente histórica está escondida en un baúl y hay tipos de pelos largos y barba, nos acercamos, levantamos y sacamos a San Isidoro, a Procopio de Cesarea, a Idacio, no, sino que es algo accesible, más o menos, a toda la sociedad. Claro, muchas veces, y esto lo he comentado en otras entrevistas, te da rabia. ¿Y por qué te da rabia? Porque los cronistas, historiadores de la época, omiten, entre comillas, se olvidan, deja de lado el nombre de muchas mujeres. Por ejemplo, se está hablando de un rey, Teodorico I, rey visigodo de Tolosa. Parece ser que tuvo 8 hijos, 6 hijos y 2 hijas. De los 6 hijos se van dando todos los nombres. Llega el momento de decir los nombres de las hijas y no se mencionan. 2 hijas y punto. Y no son 2 hijas cualquiera, porque una de ellas se casa con un rey suevo y otra se acaba casando con un príncipe vándalo. Entonces, en ese sentido da mucha rabia. Pero claro, cuando ya sí conseguimos tener el nombre, es porque de alguna manera también esa mujer va a tener mucha importancia. Y cuando no solo se da el nombre, sino cuando trasciende mucho más allá y se reflejan hechos y acciones que realiza, véase Gala Placidia, véase Malasunta, véase Goswinta, véase Vado, quiere decir que han ido por encima del resto. Y que en algunos casos, como dicen los documentos, han tomado acciones o actitudes que no era lo esperable. Y muchas veces se les alaba o critica. Por ejemplo, hay veces que se les alaba diciendo, no, esto lo está haciendo muy bien porque es como actuaría un hombre. O al contrario, cuando toca criticarla, dicen, no, está actuando mal porque este no es su papel, es el papel que le corresponde a un hombre. Entonces, yo es algo que vengo insistiendo mucho. Si en esta época una mujer o la acción que realiza una mujer queda recogida en las fuentes, agárrate. Porque
algo tiene que haber detrás. O sea, tienes que dar la vuelta a la fuente precisa del documento y entender que esa mujer y la acción que ha llevado a cabo no es moco de pavo. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Estabas hablando ahora de estas hijas de Teodorico, rey en Tolosa, que se casan con príncipes que no son visigodos, con príncipes de otros grupos germanos. A medida que iba leyéndome tu libro, y a lo mejor estoy equivocado en la percepción, me corregirás si es un error, tuve la sensación de que durante el siglo, finales del V, sobre todo siglo VI, es más habitual esas bodas, digamos, entre los diferentes grupos germanos, mientras que en el siglo VII van a ser sobre todo bodas al interior ya del mundo visigodo. Supongo que no es gratuito No. que en una centuria decidas casarte lejos y que en la siguiente decidas casarte más en tu territorio. ¿Será propio la dinámica de estos reinos? O sea, lo has definido a la perfección, es que es pura dinámica del desarrollo político de estos reinos y también te marca la diferencia entre siglo V, siglo VI, vamos a ponerlos juntos, y luego ya lo que sucede a partir del siglo VII. Pero para mí tiene toda la lógica y todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si nos situamos entre siglo V y siglo VI, no solo tenemos en Occidente a los visigodos o a los ostrogodos hasta mediados del siglo VI, tenemos a los francos, tenemos a los suevos, tenemos a los vándalos. Hay una serie de reinos con los que te interesa articular una serie de alianzas. Pero claro, a medida que va avanzando el siglo VI, los suevos caen. Son conquistados por Leovigildo. Previamente los vándalos han caído. En la década de los años 30 del siglo VI, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Bizantino, con Belisario a la cabeza, el gran general de Justiniano, también caen. Los ostrogodos a mediados del siglo VI también caen en todo ese proceso de reconquista por parte del Imperio Romano de Oriente y Imperio Bizantino. Claro, ¿esto qué sucede? Que poco a poco esas posibles alianzas que quisieras tener ya no son posibles porque van quedando cada vez menos reinos. Y claro, sí, hay otros. Están anglos, sajones, longobardos, etcétera. Pero también están bastante alejados de lo que puede ser a lo mejor tu frontera, que es lo que más te interesaría. E incluso a medida que avanza el siglo VII, los vecinos directos del norte, que son los francos, también los matrimonios poco a poco van decayendo. Poco a poco. Seguramente uno de los últimos que sepamos sería el de la hija de Viterico. ¿Vale? Estamos hablando ya a principios del siglo VII. ¿Qué es lo que se va dando a lo largo de todo el siglo VII? Un interés en darse matrimonios entre los distintos grupos nobiliarios. Distintos grupos nobiliarios para buscar redes clientelares, fuerzas de apoyo dentro del reino, porque muchas veces el enemigo no es que esté fuera de la frontera, hay veces que el enemigo está dentro de la frontera, entonces entre esas luchas intestinas por el poder, que sucedía en todos lados, o sea, si vamos a pasar ahora lo del Morbus Gotorum, que los godos se mataban entre ellos, que los reyes duraban muy poco, como sucedía en el resto de monarquías germánicas y como ha sucedido, o sucedió mejor dicho, en la historia de Roma. ¿Cuántos emperadores duraron 3 días o fueron asesinados? Muchísimo. Bueno, pues esto es leyenda negra sobre los godos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese contexto político vas entendiendo, ostras, si han caído los suevos, han caído los ostrogodos, han caído los vándalos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lógicamente intentar buscar matrimonios con mujeres pertenecientes a distintos grupos nobiliarios, que esos propios grupos nobiliarios, al quedar yo ligado con la mujer X o con el hombre Y, gane fuerza y apoyo. Y es lo que va sucediendo. Es lo que va sucediendo a lo largo de todo el siglo VII, al menos según las noticias que tenemos. Con lo cual es un ejercicio que podríamos hacer en otros periodos históricos y que no siempre nos paramos a pensar en ello. ¿Con quién nos casamos? Si hay esos cambios. O sea, me estaba viniendo a la mente, saltamos en el tiempo y avanzando por la Edad Media. Estamos en el siglo XI, en los reinos cristianos. Entonces, a mediados del siglo XI, los hijos de Sancho III Mayor de Navarra buscan esposas dentro de los reinos de la península ibérica, pero Alfonso VI de León busca esposas todas en Borgoña. Entonces, está generando dinámicas de poder diferentes. Y es algo que rastreamos a través de algo que nos parecía pura anécdota, que es ¿con quién me caso? Es que con quién te casas puede parecer simplemente, o por un lado, con el componente romántico, o
simplemente porque es un proceso natural que en la vida, ahora un poco menos a lo mejor, ¿no? Por la coyuntura que vivimos, porque casarse, crear una familia, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Aquí bueno, puede estar eso, pero se va mucho más allá. O sea, un matrimonio no es solo de cara a la galería, o no es de cara a la galería directamente, sino que lógicamente va a suponer el vínculo entre dos grupos nobiliarios, dos casas nobiliarias, una casa real y una casa nobiliaria determinada. Y según cómo sea la coyuntura que tú estás viviendo, hay veces que te interesa más que sea hacia adentro o hacia afuera, como el caso que acabas de comentar de Alfonso VI, que no es que tuviese ni una, ni dos, ni tres mujeres. Es un rey muy cercano, lógicamente, a Toledo y le seguimos mucho, le hemos seguido mucho. Entonces, claro, esto te muestra un poco la geopolítica de la época. O sea, es lo mismo que el matrimonio de Isabel y de Fernando, de los reyes católicos. O sea, es que es un hecho clarísimo, más allá de que Isabel estuviese profundamente enamorada de Fernando, sino que te das cuenta que son matrimonios necesarios en busca de un proyecto político. Y en este caso, ahora los matrimonios muchas veces no encierran esa búsqueda de un proyecto político o de cimentar un estado, un reino, que vale, que sí que hay Juego de Tronos, ¿vale? Porque ya rápidamente voy a decir, no, esto solo se hace para que las dinastías tengan más poder, más territorios, más reinos, más impuestos. Sí, de acuerdo. Pero ojo, detrás de todo esto, muchas veces hay un proyecto político en el cual se cree esa apuesta, se da la sangre, se da la vida completamente, y luego ese proyecto político va amparado por todo un marco religioso. Porque otras cosas que también insisto mucho, esta gente es religiosa, ojo, esta gente es religiosa, como dicen los jóvenes hoy en día, y si me permites, Alberto, 24/7. Entonces, para tú entenderlo tienes que intentar meterte, si no es una persona creyente, en mi caso soy muy creyente, pero si no es una persona creyente, tienes que intentar meterte en cómo veían la vida desde el punto de vista religioso y cómo, por ejemplo, la invasión musulmana es vista como un castigo divino. Claro, hoy en día eso, en el siglo XIX no se entendió la invasión napoleónica como un castigo divino. O a lo mejor no se entendió de la misma manera en algunos aspectos. Aquí hay una visión providencialista muy, muy, muy clara. Y a lo mejor me puedes saltar y decir, ya me adelanto, oye, pero hay una reina goda que se va a casar con un musulmán. Sí, si quieres luego abrimos esa puerta. Pero hay que entender también qué encierra ese matrimonio. A lo mejor ese matrimonio lo que encierra no es tanto una conversión religiosa de esta reina viuda hacia el Islam, sino a lo mejor es querer hacer que ese musulmán sea un nuevo rey godo, aunque no tenga sangre goda, pero que ha legitimado, ¿por qué? Porque se casa con una reina que sí es goda y que es reina viuda, por lo tanto da lo que decíamos antes, legitimidad en y para el poder. Bueno, en el caso de esta reina goda casándose con un musulmán, hemos hablado de ella en Pedazos de Historia cuando entrevistamos a José Sotochica y su novela dedicada a Egilona, que fue esta reina, la esposa del último rey visigodo de Rodrigo y a continuación esposa del gobernador musulmán. Claro que podía haber también, no tenemos que descartarlo, una parte de romántica, una parte de amor. Sí, Citas el caso de Recaredo con su pareja, por ejemplo, pero que podía ser también el caso de Egilona. Totalmente, o sea, yo soy muy romántico, no me importa admitirlo, yo veo películas de Jennifer Aniston sin ningún problema, pero claro, es que si caemos en un relativismo absoluto, no, todos estos matrimonios son por conveniencia, no, todos estos matrimonios es, bueno, pues lo que dictaba el padre que había que hacer. Vale, sí, pero no seamos tan cuadriculados, tan cerrados. ¿Por qué no puede haber una puerta abierta al amor? Y para mí la puerta abierta al amor, qué bonito me queda esto, casi como de canción, totalmente. Por supuesto. Pero yo es que lo creo así, por ejemplo, Gala Placida y Ataulfo. Gala Placida y Ataulfo, que es uno de los matrimonios más importantes del siglo V, es un matrimonio que podría haber cambiado la historia. O sea, estoy seguro que todos nuestros seguidores conocen a Gala Placida, pero por si acaso alguno no, céntranos. Vamos a situarnos con Gala Placida. Estamos en el siglo V, ¿de acuerdo? Gala Placidia no solo que sea una de las mujeres más importantes del siglo V, es una de las mujeres más importantes de toda la historia de Roma. Roma como monarquía, Roma como república y Roma como imperio. Es hija de emperador, Teodosio, emperador hispano. Es hermanastra o hermana por parte de padre de dos emperadores, Honorio y Arcadio. Va a ser esposa de un coemperador, Flavio Constancio, y va a ser madre de un emperador, Valentiniano III. Pero Gala Placidia no pasa a la historia por ser hija de, hermana de, esposa de o madre de, pasa por sus propios méritos, porque en el año 410, en el famoso saqueo por parte de Alarico en Roma, es raptada, sería el gran rehén de prestigio que se llaman los godos, siendo muy bien tratada, y cuando Alarico muere y el poder de los visigodos pasa a manos de Ataulfo, su cuñado,
Ataulfo hace una jugada política que es casarse con Gala Placidia en Narbona. Y el matrimonio, lo que es la celebración, las nupcias son conocidas porque están descritas en Narbona y son muy interesantes. Porque, ojo, esa ceremonia que tuvo que ser espectacular, Ataulfo no va a la boda vestido como un gran líder germano, como un gran godo, no. Va vestido como un gran general romano. O sea, eso para mí ya te marca la influencia y la ascendencia de Gala Placidia sobre Ataulfo. Pero no solo eso, cuando pasan a Barquino, a Barcelona, que va a ser la primera sede de la corte de los godos en Hispania, tienen un hijo. Y ese hijo que tienen no se va a llamar Alarico, Ataulfo, Lovigildo, Recaredo, no, se va a llamar Teodosio. O sea, un nombre romano, un nombre hispano-romano. Teodosio, el padre de ella. Si ese hijo no hubiese muerto, o entre comillas, le hubiesen muerto, vamos a decirlo así porque no sabemos lo que pasa, ostras, es que estamos con un niño que hubiese podido tener opciones para ser rey godo, pero también opciones para sentarse en el trono imperial de Rávena. Bueno, pues todo eso lo provoca Gala Placidia, pero no solo aquí, cuando ya Ataulfo es asesinado. Y lo provoca en el seno de una historia de amor. Profundamente. O sea, para mí hay amor entre los dos, porque además incluso hay fuentes, Orosio te dice que tenía peso y ascendencia y que las decisiones que tomaba su marido muchas veces venían de lo que podría de alguna manera dictarlo, decirle Gala Placidia. Que no olvidemos, Gala Placidia se casa con un rey visigodo mientras su hermano Honorio es el emperador de Occidente. Imaginemos que no le sentó nada bien a su hermano este matrimonio. Pero repito, yo creo que hubo amor. Yo creo que hubo amor en esta relación. Luego ya Gala Placidia volvió con el mundo romano, etcétera, y desarrolló su vida, llegó a ser Augusta, llegó a actuar como regente hasta la mayoría de Valentiniano III. Bueno, una figura fascinante. Otra historia de amor, Recaredo y Vado. Recaredo, el hijo de Lovigildo, el que va a llevar a cabo la conversión al catolicismo con el Tercer Concilio de Toledo. No olvidemos que los godos eran arrianos, una herejía del cristianismo. Después de 2 intentos frustrados de matrimonio con 2 princesas francas, finalmente se acaba casando con Vado. ¿Quién es Vado? Buena pregunta, buena pregunta. Yo siempre he considerado, yo me adhiero a la línea historiográfica que considera que Vado sería una mujer innoble, como dice San Isidoro. Es decir, una mujer con la que tendría un tipo de relación de concubinato estable, por decirlo así, Recaredo desde hacía muchos años, de la cual seguramente después de tantos años estaría profundamente enamorado, con la cual a lo mejor en un principio no se pudo casar por eso mismo, porque no era un matrimonio adecuado o bien visto en la época, y cuando ya se dan cuenta que esos matrimonios con 2 princesas francas no han fructificado, dice, mira, yo ya no puedo esperar más. Se casa con la mujer que verdaderamente ama. Y para mí con Vado, que es una de mis reinas godas favoritas, pues acaso luego me haces la pregunta, ya me adelanto, con ella sucede algo muy interesante y algo único en la historia de los godos, pero ojo, en la historia de España y en la historia de Occidente. Los concilios generaban una serie de actas. O sea, los concilios son grandes asambleas de gobierno del reino, religiosas, y luego también se tocan aspectos sociales, políticos, etc. Las actas del Tercer Concilio de Toledo, que es el más importante de todos, y yo siempre lo digo, con muchos matices, si hay que hablar de documentos fundacionales de lo que es España, para mí las actas del Tercer Concilio de Toledo son documentos fundacionales de lo que es España. Esas actas están firmadas por el rey, lógicamente, están firmadas por Recaredo. Pero ojo, repito, sucede algo único. La única vez que una mujer, o mejor dicho, la única vez que una reina va a firmar unas actas son estas, las del Tercer Concilio de Toledo. Ego, gloriosa regina. Yo, gloriosa reina. Eso lo firma Vado de su puño y letra. ¡Guau! No sé, a mí me parece espectacular, me parece digno de película, ¿no? Que tengamos un documento clave en la historia de España como es aquel que oficializa el catolicismo, que más allá de nuestra fe, hay que entender que España identitariamente es un país católico. No solo tenemos la firma del rey, de Recaredo, sino también la firma de la reina, de Vado. Y una última relación de amor, si me permites, Gundemaro e Hildoara. Para mí hubo una profunda relación de amor que queda justificada cuando un noble, el conde o duque búlgar, amigo de Gundemaro, le manda una carta un poco pues para aliviar su pena, ¿no? O sea, un amigo que pierde a su esposa, pues lógicamente tienes que estar a su lado. Y en esa carta un poco describe todas las virtudes que tenía Hildoara, virtudes externas e internas, es decir, seguramente era una mujer muy bella, pero a la par una mujer inteligente, de buenas maneras, bondadosa, etc. Y para mí, con las palabras que se generan ahí, yo creo que se deja traslucir el profundo dolor que sentía Gundemaro al hecho de que su querida amada hubiese cruzado al otro lado. Es curioso porque has mencionado a
a San Isidoro, cuando hace la referencia sobre Vado, de esa mujer innoble. Claro, estamos hablando de San Isidoro, le citas a menudo. Obviamente es inevitable citar a San Isidoro si estamos hablando del mundo hispanogodo. Incluso cierras el libro con la famosa cita de San Isidoro sobre España. Pero es muy curioso porque San Isidoro tenía ciertas actitudes muy llamativas que han marcado, porque nos han quedado sus escritos. Por ejemplo, a la hora de definir hombre y mujer, ¿no? El hombre es un ser viril, la mujer es un ser dulce. Pero es que incluso yo, que me tuve que tragar entre pecho y espaldas etimologías, recuerdo su definición de belleza como una mujer rubia y de ojos claros, lo cual demuestra que a Isidoro las morenas de ojos oscuros no le gustaban. Entonces, más allá de esta cuestión casi anecdótica, humorística, corremos el riesgo de tener, por ejemplo, el caso de Vado muy interesante, el sesgo de un tipo como Isidoro, al que le hemos dado un protagonismo asociado a la cantidad de documentos que tenemos con él. Y entonces a lo mejor hay que rastrear un poco más, ir más allá de estas afirmaciones maximalistas de Isidoro y sus rubias de ojos azules. Bueno, partimos de una base, y es que, como bien sabes, yo soy un fan declarado de San Isidoro de Sevilla, Sí. total y absolutamente, más allá de que algunas cosas de las que comenta hay que cogerlas en el contexto de finales del siglo VI, principio del siglo VII. Yo, cuando voy a la Biblioteca Nacional o paseo cerca de la Biblioteca Nacional, o porque vamos al Museo Arqueológico Nacional, y a esas escaleras vemos al rey toledano Alfonso X el Sabio y a su lado a San Isidoro con esas barbazas y con lo que bien podría ser las etimologías en sus brazos, pues hombre, si no sientes algo especial hay que ir a terapia, hay que ir al médico, hay que hacérselo mirar. Y es un personaje súper interesante, toda su producción que hemos conseguido conservar, no solo las etimologías, la historia de los godos, las sentencias, etcétera, etcétera. Yo siempre lo recomiendo, creo que son lecturas muy, muy buenas y muy necesarias. Y bien es cierto, y entiendo lo que quieres decir, Alberto, que muchas veces la historia, en este caso la historia de los godos, la vemos a través de los ojos de San Isidoro, de Procopio de Cesarea, de Idacio, de Amiano Marcelino, de Juan de Víclaro, de los historiadores y cronistas que nos proporcionan los datos e informaciones, y también de fuentes más asépticas, pues como son los concilios, la legislación, etcétera. Por eso, si tenemos la fortuna de que hay dos cronistas o historias de la época que te hablan de un mismo personaje, un mismo hecho histórico, pues hacer un poco de historia comparativa. Y a partir de ahí tirar por el camino del medio, o si apuestas por lo que diga un determinado historiador o cronista, justificarlo de alguna manera. Entonces, yo sí creo, yo entiendo lo que quiere decir San Isidoro cuando dice lo innoble y no, con respecto a Vado, y no lo dice como una crítica, o sea, no creo que esté despreciando a Vado, sino que está haciendo un proceso de descripción histórica. Es decir, es una figura que seguramente no esté ligada a ningún gran grupo nobiliario, como si, por ejemplo, puede suceder con Goswinta. Entonces, estoy en mi deber de decirlo, que también eso a lo mejor puede ayudar a entender lo que sucede con el hijo de Recaredo y de Vado, Liuba II, que llega al trono y es echado del trono, es expulsado por una conjura nobiliaria encabezada por Viterico. Esta conjura nobiliaria, bajo mi punto de vista, se justifica en dos cuestiones. Por un lado, en que podían ampararse que, ojo, Liuba II, su madre, no pertenece a ningún gran grupo nobiliario, desde un punto de vista elitista, y luego también porque ya era la cuarta figura de una misma familia en el trono. Liuba I, Leovigildo, Recaredo, Liuba II. Por decirlo así, y entender en el contexto de la época, hay un argumentario para justificar el que yo me pueda levantar contra alguien. Y seguramente ahí la figura de Vado, sin pertenecer a ese gran grupo nobiliario, pues pudo jugar en contra de su hijo. Pero repito, yo entiendo lo que me quieres decir. A mí me cuesta mucho ir a contrapié de San Isidoro, pero bueno, intento ampliar lo que es la visión. Muchas veces, claro, si tú coges las descripciones cuando habla de hombre y mujer, esas etimologías, pues hay veces que habla de una manera un poco dura, ¿no?, de lo que es la mujer, pero bueno, que forma parte de la patrística de la época cristiana, y luego de la impregnación que llega de Oriente y del ámbito judío, donde la mujer incluso está más retraída que en lo que es en la tradición celta, germana, romana, etcétera, etcétera. Pero creo que todo forma parte de entender lo que significaba esta época. O sea, yo creo que más que nosotros quitarle el sesgo a San Isidoro, quien lo tenemos que quitar somos nosotros.
somos nosotros, porque nosotros sí que tenemos un sesgo político, social muy, 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 muy marcado y que defendemos como defendemos a nuestro equipo de fútbol. Porque yo lo digo, el fenómeno hooligan ha pasado del fútbol a la política y de la política a la historia. Y ese mundo hooligan, por decirlo así, no lo tiene San Isidoro, que por supuesto tendrá infinidad de defectos, pero no lo tiene. Está haciendo un trabajo de descripción según lo que él mismo está sintiendo en su época. Y si no lo hubiese hecho San Isidoro, a lo mejor lo hubiese hecho su hermano San Leandro. Por lo tanto, no es un problema suyo, sino que simplemente está respondiendo a lo que es el sentir de su época. O sea, entiendo lo que me quieres decir, y el propio Isidoro reconoce, por ejemplo, las etimologías, que él está tratando de establecer el origen de los términos precisamente en ese origen etimológico, y que se puede estar equivocando. O sea, no estamos ante el espíritu de los enciclopedistas del 18 que provoca la Revolución Francesa, donde esto es el saber absoluto. Pero eso no quita que hemos de ser cuidadosos, porque obviamente, siendo consciente Isidoro que lo que está definiendo está limitado por su capacidad, en demasiadas ocasiones generalizamos de forma un tanto abusiva de lo que Isidoro nos cuenta hacia lo que realmente en ese mundo visigodo. O sea, cuando está diciendo el hombre viril, la mujer dulce y tal, pues hombre, estoy seguro que Isidoro pudo conocer unas cuantas mujeres con mucho carácter y nada dulces. Pero voy a retomar una idea que has lanzado antes, en el caso de Egilona, esta mujer que forma bisagra entre el mundo visigodo y el mundo islámico. Además, al hilo de que cierras el libro haciendo referencia a esas otras mujeres que van más allá del fin del reino visigodo, que son las reinas del reino asturiano inicial, y al hilo de algo que tú has comentado. Indudablemente la llegada de los musulmanes en ese momento provocó un shock, pero quizás hemos de tratar de matizarlo. Pudo haber gente que entendió el shock en toda su dimensión, lo que eso iba a provocar, y quizás, y simplificándolo mucho, es el caso de un Pelayo que es capaz de entender que lo que se les ha venido encima es la ruptura absoluta de la realidad previa, mientras que puedes encontrarte otras figuras como las de Girona, que a lo mejor consideran que aún tienen capacidad de que ese shock no pase más allá de un pequeño tropezón. Entonces, pues bueno, asumimos esta gente que está llegando, las integramos en la legitimidad preexistente y aquí no ha pasado nada más allá de que hemos cambiado unas cuantas sillas. Porque a la larga sí que hemos de entender que ese Islam que ha desembarcado a comienzos del siglo VIII es un Islam germinal, o sea, todavía no están asentados todos los principios. Lo que nos siempre recuerda a Sotochica, los marineros que cruzaban el estrecho de Gibraltar eran coptos egipcios, eran cristianos los que llevaban las naves. Entonces, fíjate que ahí, yo te decía al principio, lo llamas reinas godas y me pones mucha gente más allá del mundo godo, cierras con estas reinas asturianas y sin duda estas reinas asturianas puedan ser las más pertinentes en el libro para mostrar cómo ha evolucionado ese reino hispano-godo. Y aquí estoy entrando en una de las polémicas más disparatadas que tenemos en la historiografía contemporánea, la cuestión de reconquista y demás, puesto que tal como tú muestras en este libro, las forma de actuar de estas reinas asturianas no difieren nada o difiere muy poco de la forma actual de las últimas reinas godas. Es que lo has definido perfectamente, Alberto. O sea, no te podría casi apenas ni poner ningún pero ni coma. Efectivamente, por un lado, podemos tener una España del Norte, vamos a llamarlo así, que sí asume que hay una ruptura, y ahí emergería Pelayo y luego toda estirpe de Pelayo, que nos va a dar las reinas asturianas, también consortes, y luego otra España u otra parte del caído reino visigodo de Toledo, que de alguna manera no es consciente de lo que significa esa muerte de Rodrigo, vamos a llamarlo así, la mal llamada batalla de Guadalete, y la nueva realidad histórica que se está empezando a implementar. Como bien indicabas, la llegada de los musulmanes, claro, muchas veces cuando llegan musulmanes parece que llega una fuerza homogénea, no. Por un lado tienes a los bereberes y por otro lado la élite árabe que desprecia, en verdad, a los bereberes, que tienen un barniz de lo que sería la religión de Mahoma. Pero claro, yo creo que, fíjate, hasta pasado ya unos cuantos años habría mucha gente en el reino visigodo de Toledo que no sería consciente, vamos a decir, de la gravedad o del profundo cambio que significaba la caída de Rodrigo y la llegada de estas nuevas personas y nueva forma, fuerzas invasoras. Porque claro, hay que tener en cuenta que la invasión musulmana es una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque los 5 pilares del reino caen. Cae el rey. El ejército queda descabezado, la capital Toledo cae, el tesoro real se pierde
Y la figura religiosa más importante, el arzobispo de Toledo, Sinderedo, huye a Roma. Claro, esto tuvo que ser un shock tremendo en la época. O sea, tenemos que intentar meternos de nuevo en esta época y entender, ostras, los cinco grandes referentes de mi estado, de mi reino, en muy poco periodo de tiempo, han caído. ¿Cuál es la nueva realidad que vamos a tener ahora? Si hay que articular una resistencia, ¿cómo se articula? ¿Quién la dirige? ¿Quién la cabeza? ¿Desde dónde se hace? Si además estás viendo que encima hay pactos, hay nobles, incluso obispos que están pactando con el invasor, e incluso ves que la reina viuda, Egilo, hace una jugada que podemos definir como maestra, y es que se casa con el hijo de Muza. Muza es el gobernador de Ifriquilla, el norte de África, cuando se produce la invasión. Es la persona que da órdenes a Tarik, pero Muza responde al califa de Damasco, y cuando el califa de Damasco quiere saber qué nariz está pasando en otro extremo del Mediterráneo, le hace llamar, y cuando Muza se va, deja a su hijo, en este caso dirigiendo las operaciones de conquista en Al-Ándalus. Y es ahí cuando Egilo aprovecha para casarse con él. ¿Y para qué? ¿Y por qué se casa con él? Bueno, pues esto es algo que planteamos en el libro, hay distintas teorías, distintas hipótesis, y tal vez pueda hacerlo pues por eso mismo, para que su nuevo esposo musulmán recoja la legitimidad y sea un nuevo rey godo más. Y en este caso, ella siga siendo reina y que la red clientelar que la sigue, su familia, etcétera, sigan teniendo un puesto de privilegio. Pero claro, ¿qué sucede? Que ya no legitimaba en el ámbito musulmán. O sea, en el ámbito musulmán, que una mujer legitime en el poder no es como en el ámbito de la tradición celta, romana o germana. No es igual. O sea, es muy sencillo. ¿Cuántas Urracas, Berenguelas, María de Molina o Isabel la Católica tenemos en la historia de Al-Ándalus? O sea, no es lo mismo. Y no solo esto, sino ¿qué interesaba? ¿Que Egilo se hiciese musulmana o que ese musulmán se hiciese cristiano? O es más, a lo mejor es que daba igual, uno podía ser cada uno de su religión. Lo que importaba en este caso era el poder. Y cuando parece ser que en el ámbito privado, incluso Egilo o Egilona le coloca una corona a su esposo, siguiendo un poco la tradición de los reyes godos, claro, es un crimen tremendo desde el punto de vista musulmán. ¿Por qué? Porque ningún musulmán puede colocarse una corona. O sea, ya seas quien seas sultán, no puedes. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que finalmente, lógicamente, el marido de Egilo fue asesinado, porque también incluso podía pensarse, ostras, que a lo mejor quiere haber una separación, una independencia de lo que es el gobierno de Damasco. Entonces, todo lo que rodea todo este proceso del matrimonio de Egilo es muy interesante y te muestra lo complicado y lo complejo de esta época, porque si nos vamos al norte tenemos a Pelayo. Pues bien, la estirpe de Pelayo y las mujeres de Pelayo son determinantes y fundamentales, y por eso yo las añado en el libro y por lo que has comentado, Alberto, porque en verdad no te das cuenta que la manera en la cual se desarrolla esa monarquía asturiana, con esos juegos en el poder, esos reyes, esas reinas, es una versión reducida de lo que fue el reino visigodo de Toledo. Esa figura de Ermesinda, hija de Pelayo y esposa de Alfonso I el Católico, o la gran Adosinda, la esposa de Silo. Silo es un noble y quien le legitima a Silo en el trono es Adosinda, y Adosinda le legitima, ¿por qué? Porque es la sangre de Pelayo, y es la tía del futuro, para mí, el rey más importante de Asturias, Alfonso II el Casto. Pues no te vas dando cuenta cómo hay un paralelismo muy claro. Y, por ejemplo, ¿qué sucede con Adosinda cuando queda viuda y no puede acceder al trono su hijo Alfonso II? La van a encerrar en un convento. Porque durante los últimos años del reino visigodo de Toledo, la figura de la reina viuda fue un problema tremendo. ¿Qué hacer con ella? Porque claro, tú imagínate, Alberto, que yo estoy casado con una mujer goda, pum pum, los dos somos reyes, yo muero, ya queda como reina viuda. Se casa contigo. Pero ¿qué pasa? Que viene una tercera persona, viene Jano, por ejemplo, y dice, ojo, que en verdad tú te has casado con ella, pero a mí me han elegido como rey. ¿Quién tiene más legitimidad? Ya tenemos una guerra civil montada. Pues la mejor manera, poco a poco, fueron restringiendo la vida que podía tener esa reina viuda, y al final dicen, mira, se acabó. En cuanto la reina queda viuda, automáticamente va al convento. Y es lo que van a hacer con Adosinda. Es cierto que tardaron un poquito más, pero Adosinda acaba encerrada en un convento. ¿Para qué? Pues lógicamente para evitar que fuese un foco de inestabilidad. Es curioso porque estos amigos Silo y Adosinda van a establecer dos tradiciones que durarían largo tiempo en la historia de España. Ellos van a crear el germen de los llamados monasterios reales, esos conjuntos donde en un espacio cenobítico se incorpora el palacio, aunque sea temporal, de los reyes y el propio panteón real, bien, allá en Asturias. Lo que está contando ahora Daniel es muy interesante porque esa figura de la reina viuda va a ser problemática
no solo con los asturianos, sino durante muchísimo tiempo. Y quizás el ejemplo más notable y conocido es Juana I de Castilla. Porque claro, Juana quedó viuda siendo la reina titular, con lo cual se complicaba todavía mucho más. ¿Qué ocurría si Juana contraía segundas nupcias, tenía más hijos? ¿Qué sucedía con los hijos de su primer marido? Es decir, con los hijos de Felipe el Hermoso, comenzando por Carlos V. Pues ya ven, esto de Juana I, que parece que es la anécdota de la reina prisionera en manos de su padre, de su marido, de su hijo, en realidad es el resultado de unos cuantos siglos de debate sobre qué hacemos con las reinas viudas. Pues estamos llegando ya al final de esta entrevista, Daniel. Lo acabas de indicar, nos llevas hasta Adosinda, nos llevas hasta Alfonso II y supongo que paraste en Alfonso II porque en algún lugar había que poner un punto final al libro. Paré en Alfonso II por una serie de motivos, porque para mí se cerraba un círculo. Ya con Alfonso II el reino de Asturias está neta y plenamente constituido, ya es una entidad indiscutible. Hasta Alfonso II, vale, sí estamos hablando de reyes de Asturias, pero la lucha, muchas veces el poder es complicado, el poder es débil. Alfonso II viene a cerrar el círculo en el sentido de que, por ejemplo, hace de Oviedo, una ciudad maravillosa, la nueva Toledo. O sea, la crónica albeldense nos dice que Alfonso II dicta que hay que, y esto es clave para entender la Reconquista, el neogoticismo, etcétera, que bueno, de discutir de Reconquista me parece algo completamente peregrino. O sea, es como, yo si me pongo un ejemplo, Alfonso X el Sabio, y si le decimos el sabio es que no era un soplagaitas, no decía soy un rey medieval. Él no sabía que era medieval. ¿Vale? Entonces, la Reconquista es un término, un concepto historiográfico que utilizamos para explicar un proceso histórico muy particular. Pero ojo, y por cerrar esta parte ya sigo con Alfonso II, de lo que sí hay que hablar y de lo que sí se habla en Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes es de la restauración. ¿Y qué es lo que se quiere restaurar? No en forma, pero sin esencia, el reino visigodo de Toledo. O sea, todos los reinos norte están convencidos, y de nuevo voy a coger la expresión 24/7, de que están ligados y vinculados a ese reino visigodo. Y Alfonso II lo entiende muy bien. Alfonso II entiende que el reino visigodo de Toledo no ha muerto en la mal llamada Batalla de Guadalete, sino que renace en Asturias. Y que el orden de los godos, como estaba, y esto es muy importante, en iglesia y en palacio en Toledo, ahora tiene que estar en Oviedo, porque Toledo era Astura y Tula. Entonces esa legitimidad goda pasa a Oviedo y por eso Alfonso II realiza toda una serie de un programa, un complejo palatino, imitando pues a lo que hacían los reyes godos. Y él incluso se llega a atrever a establecer relaciones sin ningún problema con Carlomagno, pero ojo, no es de abajo, sino en un plano de igualdad. Entonces, como Alfonso II para mí es el rey que da ese gran aldabonazo a lo que será el neogoticismo, toda la ideología que va a impregnar la Reconquista, es el rey que llega al trono gracias al trabajo y al interés de una mujer como es Adosinda, como es su tía, como es la nieta de Pelayo, me parecía perfecto para cerrar el círculo y para que el lector entendiese que muchas veces queremos ver la historia como encajonada, ¿no? Como cerrada. Y no, yo siempre lo digo, la historia es como un gran río y ese gran río se van sumando afluentes que son determinados hitos y sucesos históricos que van a parar a un gran mar. Y en verdad se podía haber seguido, si es que puedes hacer una historia entera de España sin parar. ¿Por qué? Porque, fíjate, nos vamos a la época de Juana I, por Dios, nunca Juana la Loca, Juana I de Castilla, y ves que muchos de los problemas que todavía se arrastran en esta época se siguen teniendo, pero también te sirve para algo para mí muy importante y fundamental. Lo determinante que ha tenido y que tiene la mujer en la historia de España, la mujer regia, la mujer de poder, porque dentro de nada, si Dios quiere, tendremos una reina. Que es como terminas el libro, haciendo una referencia a la futura reina de honor. Sí, efectivamente. Si quieres lo comento, a que sé que es un poco peregrino esta teoría, hipótesis, puede ser un poco pedrada en la cabeza, lo reconozco. Hay que tener en cuenta que según varios estudiosos se considera que la monarquía española por linaje es la más antigua de Europa y la más antigua del mundo junto con la de Japón. Que eso también viene muy bien para intentar justificar el origen de España y ver que España no es un invento ni del 78, ni de 1812, ni de los secretos de Nueva Planta, ni de los Reyes Católicos, sino lo que es la esencia de España como patria, no como nación, es algo más antiguo. Pues bien, podemos seguir perfectamente desde Fernando VI todo su linaje, pasando por la dinastía de los Borbones. Felipe VI. Desde Felipe VI, pasando por los Borbones, Austrias, Trastámara, Borgoña, Jimena y asturloneses. ¿Y a dónde vamos a parar? A Bermudo I. O sea, podemos... Claro, hay gente que dice, pero luego si los reyes se acostaban, los hijos... Bueno,
si somos legitimistas y legalistas, vamos a seguir toda esta línea, tal cual la conocemos. Bueno, pues ya es impresionante poder seguir desde Felipe VI hasta Bermudo I. Pero ¿qué sucede? Que Bermudo I está ligado a la familia del Dux Pedro, del duque Pedro. El duque Pedro es el último duque godo de Cantabria y es aquel que cruza las montañas y se va a unir a Pelayo. Y la familia de Pelayo y la familia del duque Pedro quedan, en este caso, de alguna manera, unidos a través de una serie de matrimonios, como es Alfonso I, que es hijo, en este caso, del Dux Pedro. Pero si cogemos las crónicas asturianas, se dice que el Dux Pedro pertenece a la familia de Leovigildo y de Recaredo. Claro, mucha gente dirá, todo esto simplemente se hace para ensalzar, para glorificar la figura del duque Pedro, porque claro, estar ligado a la familia de Leovigildo y Recaredo es mucho prestigio, te da mucho prestigio. Vale, pero ¿y si sí? ¿Y si es verdad que, aunque sea remotamente, está ligado? Ojo, aquí se abre una puerta. Y en esta puerta cojo y sigo a la persona que más sabe a nivel mundial de godos, que es el académico y profesor don Luis Agustín García Moreno, quien admiro infinito. Él tiene una hipótesis, una teoría que Leovigildo y Recaredo pueden tener sangre de los Amalos, la dinastía de Teodorico el Grande. O sea, el linaje, mejor dicho, el linaje de Teodorico el Grande, el linaje más destacado y más importante. Teodorico, el rey ostrogodo. El rey ostrogodo, el padre de Amalasunta, que es otra figura determinante en el libro. O sea, el rey que tiene más peso en el marco legendario y épico europeo después de Carlomagno. Estamos hablando de algo muy, muy top, como dicen los jóvenes. La cuestión es que estarían ligados a los Amalos a través de una figura llamada Liuberit. Liuberit será un gobernador que Teodorico el Grande, cuando hace de regente y gobernador del reino visigodo, envía a Hispania un poco pues para controlar qué está pasando. Claro, si miramos Liuberit, el hermano de Leovigildo se llama Liuba. Leovigildo en verdad es Liubagildus, ¿vale? Recaredo no. Pero el hijo de Recaredo se llama Liuba también. Por lo tanto, siguiendo también modas y costumbres germanas, tiene todo su sentido. Y este Liuberit, aunque sea también remotamente, esté ligado a los Amalos. Claro, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que aunque sea muy remotamente, Felipe VI podría estar vinculado a Teodorico el Grande. Sé que alguno ahora puede estar, está loquísimo. Bueno, sí, no pasa nada. Yo lo argumento, lo justifico, igual quede lo que queda lo que quiera. Pero no solo esto. Si Felipe VI y Teodorico el Grande están vinculados, esto quiere decir que una reina goda, como esa Amalasunta, reina ostrogoda, la que va a llevar las riendas del reino ostrogodo una vez que muere Teodorico el Grande, estaría ligada a la futura reina de España, Leonor. Entonces me parece muy interesante, ahora sí, 100% cerrar ese círculo entre Amalasunta y Leonor. Y quién sabe si nuestra monarquía, después de tantas idas y venidas, después de tantas dinastías, puede que tenga, aunque sea muy remotamente, una sangre del glorioso linaje de los Amalos. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar con esa singular reconstrucción de los antepasados de la futura reina de España. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Supongo que estás escribiendo ya algo más. La verdad es que no paro. Yo considero que dormir es de cobardes. Se pierde mucho tiempo durmiendo, 3-4 horas y pa'lante. Da igual, aunque no se llega viejo, no hay problema, hay que darlo todo. Y la verdad que ya hay ideas, ya hay proyectos. Cuando tienes la fortuna de ganarte la vida hablando y escribiendo, dedicarte a lo que te gusta, pues con los libros, las rutas, los viajes, etcétera, etcétera, pues no paras. Cuando haces de tu trabajo tu pasión o tu pasión es tu trabajo, pues la verdad que, como decía antes, y luego lo repito, 24/7, y sí, ya hay ideas, ya hay proyectos, todavía estamos dando mucha guerra con Reinas Godas, vamos a ir con ello todo el año 2025, con presentaciones y demás eventos, pero la máquina no se para. Muy bien. Por cierto, aprovecha y haz publicidad de cómo hacéis los tours. Bueno, pues si quieren hacer con nosotros algún tour conmigo y con mi compañero Gonzalo, que también es de la casa de Big One, hacemos rutas y visitas en Toledo, en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, en Alcalá de Henares. Ahora hemos sacado también un proyecto de viajes con Halcón y vamos por España y Europa. Sí, lo más sencillo es que directamente me puedan buscar a mí en Facebook, Instagram o el dichoso Twitter, que es que no me gusta mucho, Daniel Gómez Aragonés, o página web danielgomezaragonés.com. Allí nos pueden escribir, comentar, señalar, hay información y cualquier cosa siempre serán más que bien recibidos. Bien, y a todos ustedes solamente me queda agradecerles que nos hayan seguido una vez más en este programa e invitarles, como siempre, a aquellos que aún no son socios de nuestro club de socios, a que formen parte del mismo, porque es la mejor manera de garantizar que podemos seguir produciendo en Big One, y solo emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.